Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de 19 horas. Llevamos meses hablando de eso que el concejal Carnicero llama el eje cultural y que todos conocemos de siempre como la carretera vieja de Zaragoza. Y ya parece que empieza la batalla, entre comillas. El lunes entran las máquinas y ya la calle va a quedar de un único sentido hasta el fin de los tiempos. Este es el tema que va a abrir hoy nuestro programa de análisis aquí en Canal 19 2.0. Comenzamos. Son 4 fases, 4 tramos en los que está dividido este proyecto en el tiempo. Cada uno de ellos durará unos 2 meses hasta completar los 8 meses que tiene de previsión esta obra, que es, sin duda ninguna, la más importante de todo este mandato. El próximo lunes arrancarán finalmente las obras de remodelación de Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal, el conocido como eje cultural. Este mismo miércoles se va a firmar el acta de replanteo y a partir de la próxima semana la calle ya se quedará para siempre con un único sentido, el descendente desde Bejanque a Los Caídos. La próxima semana se comenzará con la realización de las preceptivas catas arqueológicas. Y desde el primer momento se va a realizar el corte para que solo se pueda bajar, es decir, dirección de Plaza de los Caídos, perdón, de Bejanque a Plaza de los Caídos, con esa pequeña dualidad que vamos a tener en la calle La Mina, que ahí sí que va a ser de doble sentido, pero desde el primer momento se va a cortar el tráfico sentido arriba, desde Plaza de los Caídos a Bejanque ya no se va a poder subir. Tramos de acera en las cuales apenas hay 50 centímetros. Entonces, si nosotros queremos tener unas aceras accesibles, que ahora mismo el Código de Accesibilidad te marca en 1,80 m. Si queremos tener esas aceras y queremos tener calzada, solo nos da para un sentido, no nos puede dar para dos. Si queremos dos sentidos, volvemos a las aceras de siempre o a las mal llamadas aceras de siempre, porque en muchos casos yo creo que no se podría llamar ni aceras. El concejal de Obras ha presentado este martes el proyecto definitivo que se va a ejecutar durante los próximos 8 meses. Una obra que tendrá un costo para el ayuntamiento de 2,3 millones de euros, pero que con las mejoras ofrecidas por las dos empresas concesionarias alcanzan un valor de más de 3,5 millones. Unas mejoras que suponen el arreglo de otras 8 calles no previstas, como Gonzalo Herranz, Francisco Cuesta, Francisco Torres, Sinagoga o Benito Hernando en su integridad. Es una de las calles a las cuales teníamos contemplados poderlo ejecutar en el próximo año, en la siguiente fase de la remodelación del casco histórico, que les recuerdo que iba a ser Plaza Dávalos, Miguel Fluiters, y queríamos comprender también Benito Hernando, pero que con esta mejora nos vamos a ahorrar, las arcas municipales se van a ahorrar el dinero. Esta actuación en esta calle va a ser una actuación integral. Como ven, son 8 calles nuevas a las que se incorporan a este eje cultural. ¿Por qué se incorporan tantas calles y por qué se incorporan? Pues fíjense, de 2.300.000 aproximadamente a 3,5 millones de euros. ¿Por qué se ofertan tantas mejoras? ¿Es que este ayuntamiento es diferente al resto de los ayuntamientos? Pues sí. Las empresas ofertan más mejoras al Ayuntamiento de Guadalajara porque saben que con el Ayuntamiento de Guadalajara se cobra. Y saben que con el Ayuntamiento de Guadalajara se cobra y rápido. Carnicero también ha explicado que las obras se ejecutarán en 4 fases temporales de unos 2 meses de duración cada una. En la primera fase, que quizás sea la más agresiva, que sería desde Bejanque hasta lo que es la calle Sinagoga, en donde tendremos que realizar una labor importante, fundamentalmente de saneamiento y de abastecimiento, se unirán también la calle Francisco Cuesta y tramos de Benito Hernando y de Ingeniero Mariño. La segunda fase, que vendrá también de parte de lo que es la antigua carretera, que es la calle Ramón y Cajal, la concatedral, que en donde tendrá especial incidencia y donde se tendrá que remodelar de una manera integral, y también el entorno del Palacio de la Cotilla. La tercera fase será la parte inicial de Ingeniero Mariño junto con Francisco Torres y la calle Fernando Palanca y la prolongación de la calle Pedro Pascual. Y la cuarta fase será todo lo que es el entorno del antiguo aparcamiento del Colegio Cardenal González de Mendoza y de la calle La Ronda. Para facilitar la información a los usuarios y minimizar molestias, se ha habilitado un teléfono gratuito de información, el 800-007-316, y se instalarán 2 casetas de información en ambos extremos del eje cultural. Además, el Ayuntamiento ha editado un vídeo corporativo con el que iniciará una campaña publicitaria.
Pues eso, que va a ser la madre de todas las obras en esta legislatura. Pues nosotros tenemos al habitual de los martes, a Borja Montero, que ha venido para participar con nosotros en el que va a ser su último 19 horas. Bienvenido y muchas gracias por todos estos días de colaboración. Bueno, buenas tardes y bien hallado durante este año, un poco más de un año que he estado aquí colaborando con vosotros. Año y 4 meses. ¿Qué te parece esto de que empiece ya la obra? Hay algo muy determinante y es eso de que el primer día que entran las máquinas, aunque no haya necesidad, el primer día ya se pone la calle como va a quedar, de un sentido. Siendo precisamente ese el cambio más dramático que va a sufrir la calle a nivel de uso de los propios ciudadanos, al fin y al cabo es esta reordenación del tráfico tan drástica, está bien que se haga en un primer momento y además que ese primer momento coincide un poco pues ya con el inicio del verano, pues que siempre hay algo menos de movimiento de coches, aunque bueno, suele ser sobre todo en agosto cuando se nota más esa falta de tráfico y esa falta de actividad en la zona, pero bueno, yo creo que está bien que ya que los ciudadanos se vayan acostumbrando cuanto antes a que esto va a ser así, a que esa calle va a ser ya solamente en sentido Bejanque hacia la zona del Infantado, y también es muy buena esa idea de haber puesto esas casetas de información y ese teléfono gratuito, porque es cierto que muchos conductores, que a lo mejor los que pasan por allí todos los días, pues ya más o menos habrán visto más o menos cuál puede ser la ruta que van a tener que seguir ahora, pero a lo mejor alguien que en un momento dado necesita pasar en coche por esa calle y que no circula habitualmente, pues puede dar un telefonazo y decir, oye, tengo que ir de Aguas Vivas a no sé dónde, ¿por dónde puedo pasar ahora? Oye, cómo alardeaba Carnicero de mejoras, ¿eh? Sí, la verdad. De 2,3 millones que va a pagar el ayuntamiento a 3,5 millones, que es la valoración económica, que creo en mayor necio que el que confunde valor y precio. Sí. Pero vamos, la valoración económica son 3,5 millones, dice 1.200.000 en mejoras. A mí me parece una barbaridad, quiero decir que una obra de 2 millones, la empresa te regale 1 millón más, me parece una barbaridad, pero él dice que eso es así porque el ayuntamiento paga. Es cierto también que en algunos casos ciertos precios que se cobran a la administración están ligeramente abultados con respecto a lo que realmente es el coste del material en origen y demás, pero bueno, al margen de esto, evidentemente las empresas les interesa trabajar, les interesa mantener el ritmo de trabajo, y sí es cierto que, como dice Carnicero, la buena salud de la que presume el ayuntamiento en materia económica en los últimos años les permite pagar y pagar pronto, pues a lo mejor es cierto que a las empresas les interesa ganar un poquito menos sabiendo que lo van a cobrar pronto, que a lo mejor pues eso, perder un gran contrato como es este, en el que se mueven pues eso, 2 millones de euros por simplemente pues poner 4 baldosas más. Carnicero, aparte de anunciar ese teléfono gratuito que hemos escuchado y anunciarnos que va a haber una caseta en cada extremo de la calle para en un momento dado preguntar, ha invitado sobre todo a los que transiten por ahí, a los vecinos a que se acerquen, porque ya están los paneles pues con ese mapa que ha estado enseñando en la rueda de prensa, que tenía 4 colores, marrón, amarillo, verde y azul, me parece que era el otro. En cualquier caso, cada color es una fase y así la gente que vive ahí va a saber exactamente qué es lo que se va a afectar en cada momento. En cualquier caso, que sepan que cada fase son unos 2 meses de duración. Eso nos ha dicho. Y otra cosa que quería comentar contigo, Borja. A ver, Alfonso, por favor, si podemos ver el vídeo que ha encargado el ayuntamiento. Es un vídeo que además está hecho con una cámara de esas de helicóptero, con bastante altura, y que a mí me ha llamado la atención por el tono tétrico que tiene. Vamos a escucharlo un poco. Ya viene el ayuntamiento que quiere indicar, pues para indicar lo mal que está la calle, que lo está, que está verdaderamente horrible, pues nos presenta este vídeo en blanco y negro, con una música muy triste. No sé, yo esperaba un poquito de... Sí, realmente como que le dan un toque excesivamente, quizá no tanto tétrico como melancólico a
a una cosa que se supone que es Sí, claro. que ellos lo venden como que es para mejorar. Yo creo que era una noticia alegre, se va a hacer una obra muy importante, la obra más importante de la legislatura, es para meterle color y no sé, pero bueno, la verdad es que las imágenes son son muy chulas, grabadas con el helicóptero, de cómo está la zona. Sí, a nivel de fotografía y cinematográficamente, por decirlo así, está muy bien hecho. Además, ese blanco y negro también queda bastante elegante, pero es cierto que probablemente a nivel de comunicación no sea la estrategia más adecuada y tampoco transmite probablemente el mensaje que se quiere dar a los ciudadanos, de que al final también lo que le interesa a los ciudadanos es que durante 8 meses van a estar toda esa calle tan importante totalmente empantanada, pero que bueno, que luego al final pues va a ser en principio para mejor y cómo va a quedar la calle. Yo creo que eso es lo que le puede interesar al ciudadano, y no que estéticamente o cinematográficamente puede quedar muy bonito, pero que quizá pues a nivel de comunicación no sea acertado. Da la sensación de que nos están diciendo cómo hemos podido pasar por aquí durante todo este tiempo, algo así. En fin, vamos a seguir hablando de asuntos municipales importantes y además de trascendencia. Hoy hemos conocido datos oficiales referidos al uso de los autobuses, y la verdad que son estremecedores. Tan estremecedores como que en mayo de este año el número de usuarios del autobús cayó un 40% en relación con mayo del año pasado. Los datos, ya los digo, son oficiales, los ha ofrecido Izquierda Unida. Eso sí, la coalición tiene culpable, dice que la razón es el cambio de las líneas de autobús. El número de usuarios del autobús urbano se está desplomando. Los datos oficiales recogen que el pasado mayo se registraron 306.333 viajes en los autobuses de la capital. Supone un descenso de más de 190.000 viajes respecto al mismo mes del año anterior y de 62.000 viajes respecto al mes de abril. Unos datos que el concejal de Izquierda Unida en la capital ha aprovechado para asegurar que suponen la evidencia del fracaso de la remodelación de líneas de hace 2 meses y medio. Y los datos nos están dando, desgraciadamente, la razón. Podemos afirmar que los usuarios han dado la espalda al modelo impuesto por el Partido Popular y por Antonio Román. Solamente en 3 ocasiones desde 1999 ha ocurrido esto, que en el mes de mayo haya menos usuarios que en el mes de abril. Esto ha ocurrido en 2002, 2005 y 2008. Pero nunca la caída había sido de esta envergadura. En el mes de mayo de 2013 hay 190.000 usuarios menos que en el mes de mayo de 2012. Casi un 40%, un 38,26%. La magnitud es de tal envergadura que en los 2 primeros meses del servicio, es decir, entre abril y mayo de 2013, si los comparamos con abril y mayo de 2012, ha habido una caída de 250.000 usuarios. Para que tengan una referencia, entre los años 2011 y 2012, la caída de viajeros fue de 285.000 viajeros en 12 meses. Solo en los 2 meses de abril y de mayo han caído 250.000 viajeros con relación al mismo periodo del año pasado. José Luis Maximiliano ha señalado que con estos datos el nivel de ingresos de la concesionaria se ha situado en parámetros del año 99, cuando el billete costaba solo 39 céntimos. En este sentido, Izquierda Unida alerta que no se está llegando al mínimo que el ayuntamiento garantiza a la nueva empresa, según el pliego de condiciones. Si esto siguiese así, en un año solamente se recaudarían 1.400.000 euros. Si le ha garantizado el ayuntamiento a la empresa 2.200.000, tendrá que abonar, además del canon de 3 millones, casi 400.000 euros que hay que abonarle a la empresa, habrá que abonar 800.000 euros adicionales para compensarles por esta pérdida de los billetes, que ya digo que solo se puede financiar de 2 maneras, o bien con los presupuestos municipales o bien incrementando las tarifas. Maximiliano dice que así las cosas, es posible que el recorte de kilómetros, lejos de abaratar costes, acabe por encarecerlos. Y ha señalado que la situación es difícilmente retornable porque los cambios que quieren realizarse deben ajustarse al pliego del último concurso, puesto que otra variación podría generar una reclamación judicial del resto de empresas que participaron en la licitación. Y es que ese es parte del problema ahora. El ayuntamiento se ha maniatado porque si pretende desdecirse de algunos de los cambios con las líneas de autobuses, no puede hacerlo de una manera muy amplia, tiene que ajustarse al nuevo pliego, porque si cambia las nuevas reglas y cambia
la situación con la empresa, pues aquellas empresas que concursaron en su día y que perdieron el concurso de los autobuses podrían llevarlo a los tribunales. Un problema, como dice aquel, como un queso de bola, Borja. Sí, la verdad es que la situación es bastante peliaguda y más teniendo en cuenta el servicio que es y el coste que supone para el ayuntamiento. Es uno de los servicios, pues quitando la recogida de basuras y probablemente el mantenimiento de jardines, el contrato más importante y sobre todo también por su duración en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es cierto que la apuesta era muy arriesgada por cambiar, reestructurar totalmente las líneas, hacerlas mucho más cortas. Y la idea era que fuera más barato y al final nos podemos encontrar con que sale la jugada al revés. Claro. Eso, ahí ya pues entraba la respuesta que tienen los ciudadanos al nuevo modelo. Evidentemente sobre el papel y con los datos de viajeros, e incluso esperando que se incrementaran, por eso de que hemos hecho las líneas más rápidas y más cortas y que funciona mejor el servicio, pues evidentemente el canon o las compensaciones que hubiera que pagar a la empresa serían menos porque la empresa recaudaría a través de los billetes. Es que el pliego establece que se calcula que va a haber un mínimo determinado al mes de media y el pliego de alguna manera promete a la empresa que en billetes va a sacar 2,2 millones al año. Con la previsión que está sacándose en estos 2 primeros meses son 1,4. Eso significa que va a haber que pagar 800.000, así que lo que nos ahorramos al bajar el kilometraje con el nuevo pliego lo vamos a tener que pagar por no cumplir con el mínimo que dice la empresa. Eso sería un problemón. Sí, la verdad es que sí. Vamos a ver cómo se comportan los viajeros en los próximos meses, pero es bastante probable que si ya en 2 meses hemos visto esta bajada de 250.000 billetes o de 250.000 viajeros, trayectos, la verdad es que es una bajada bastante importante en una ciudad de las dimensiones de Guadalajara y que mueve a nivel de transporte público pues las cifras que mueve Guadalajara. Y es cierto que pues, se puede achacar bueno, es que con respecto al año pasado ha subido el paro, entonces mucha gente que antes iba a trabajar y tal, pero es que en los 2 últimos meses precisamente ha subido el empleo en la provincia de Guadalajara, así que pero yo creo que hay otra razón más de fondo. Yo no discuto lo que dice Izquierda Unida de que a la gente no le gustan las nuevas líneas, hay bastante cabreo y eso es bastante evidente, ha habido hasta manifestaciones y protestas, eso es bastante evidente, pero también es cierto, y eso lo tenemos que asumir todos, que hace un año el 80% de la gente viajaba gratis en autobús, porque había un montón de gratuidades, y esas gratuidades se han eliminado y ahora es apenas el 20% de los usuarios el que viaja gratis. Y yo estoy convencido que mucha de esa gente que viajaba gratis ha dejado de viajar. Eso, sin embargo, no soluciona el problema del mínimo que tiene que recaudar la empresa en billetes. No tiene nada que ver, eso ya tiene que estar calculado y el problema sigue. Y luego hay otra, una de las líneas más usadas era Marchamalo y ahora no tiene línea. Es cierto que era muy cómodo para los ciudadanos de Marchamalo y para la gente que venía del polígono el contar con esa línea y que esa línea pues actualmente debido a su carácter supramunicipal pues se decidió quitar y pues ha sido una faena para los ciudadanos de Marchamalo que acudían todos los días a la capital en ello, pero parece ser que para el equilibrio económico de esta concesión pues también parece ser que va a ser bastante difícil de sobrellevar. Recordemos que el propio alcalde en el balance de Ecuador de mandato que ofrecía hace un par de días y del que hablamos largamente aquí, el viernes pasado exactamente, reconoció que las nuevas líneas había que modificarlas, que el mes que viene habrá novedades sobre en qué van a dar marcha atrás, qué es lo que se va a cambiar, qué es lo que se va a ajustar, pero ya les digo que todos esos cambios, que todos esos ajustes sobre el nuevo modelo que se hagan, tienen que respetar el máximo de kilómetros que marca el pliego, de ahí no se pueden pasar, porque si se pasan, tenemos un problema con las empresas que compitieron en su día por quedarse con este contrato, y lo que también podría plantearse es sacar un nuevo concurso y rescindir el contrato, pero claro, eso conllevaría unas indemnizaciones millonarias. Vamos, que tiene un problema Román, tiene que gestionarlo y tiene que solucionarlo, entre otras cosas porque, como dicen muchos, se está perdiendo votos a chorros con este asunto. A ver también cómo de exigentes o se muestran los servicios jurídicos de esas empresas implicadas, porque a lo mejor es cierto que en el caso de que haya unas ciertas diferencias, pero no demasiadas con el concurso anterior, pues esos servicios jurídicos no ven caso y al final supone también un cierto alivio esa mayor maniobrabilidad, pero es cierto que esto a Román le puede suponer, por un lado, una gran pérdida de dinero por estas
por este deficiente funcionamiento del servicio a nivel de usuarios y a nivel de ingresos para la empresa, y por otro lado en muchos barrios no están nada contentos y puede que también sea un importante chorreo de votos para las próximas elecciones. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de agua, del agua que bebemos, porque hoy se ha producido una noticia, la verdad que bastante trascendente, bastante importante para todo el corredor de Henares, incluido a la vecina Alcalá, porque es que el Ministerio de Medio Ambiente acaba de adjudicar la asistencia técnica o la redacción del proyecto, llámenlo ustedes como quieran, de eso que tanto hemos hablado, de la tercera conducción, esa tercera tubería general que va a traer agua desde la potabilizadora de Movernando a todos los municipios abastecidos. Cuesta 200.000 euros hacer este proyecto. La sociedad estatal Aquaes, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ha hecho pública la adjudicación para la redacción del proyecto de la llamada tercera conducción, la tercera tubería de abastecimiento que transportará agua desde la potabilizadora de Movernando a todos los municipios abastecidos por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. La adjudicación de esta asistencia técnica se eleva a 208.000 euros y se establece que se deberá realizar un proyecto en 3 tramos. El primero entre La Etap y Fontanar, que redactará la empresa Incisa. El segundo entre Fontanar y Azuqueca, que también hará Incisa. Y el tercero entre Azuqueca y Alcalá de Henares, que se ha adjudicado a una UTE conformada por las empresas Ambisat, Ingeniería Ambiental SL y Servaical. El presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha mostrado este miércoles su satisfacción por esta adjudicación, señalando que espera que a finales de este año puedan ya licitarse las obras propiamente dichas. El plazo para la redacción del proyecto es de 5 meses. Con uno de los adjudicatarios, que es la mercantil Incisa, tenemos buena relación porque con el Ayuntamiento de Guadalajara ha trabajado bastante, y con su ingeniero jefe que vive aquí en Guadalajara y que conoce especialmente también esos tramos, pues bueno, sabemos que van a poder ir bien los trabajos. Con la otra UTE estoy seguro que también, pero fíjese de los ejemplos que teníamos en unas infraestructuras de antes y con los que tenemos ahora. Cuando ya se habla de tercera conducción, ya no se habla de papel, sino que se habla de realidades, puesto que ya está adjudicado esa asistencia técnica para hacer la redacción definitiva de los tramos. Y nosotros desde la Mancomunidad vamos a incorporar diferentes proyectos y diferentes estudios que tenemos de los tramos que se plantearon en su día para realizar la tercera conducción. Y como hablaba el otro día con la nueva directora general de Aquaes. Aquaes es una empresa pública ahora que se han fusionado, que era antes Aquasur, Aquatajo y Aquaebro. Hablaba con su directora porque las intenciones que tienen es acabar en cuanto antes estos proyectos para poder llegar a tener a final de año las licitaciones. Y es una magnífica noticia para toda la Mancomunidad y para todo el corredor de Henares, para las prácticamente 400.000 personas que componemos la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y que nos vamos a ver enormemente beneficiadas de esta tercera conducción. Fíjese si hay dudas o no hay dudas acerca de la tercera conducción, que la semana pasada fue una semana negra para la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, porque todos los días, hubo roturas de la primera conducción. Cuando no era Movernando, en el tramo de Movernando, que se rompió por 2 veces, era el tramo de Humanes. El tramo de Humanes rompía el de Junquera. Al final es que la primera conducción es que data del año 69. Hay que recordar que la construcción de la tercera conducción prevé una inversión de más de 50 millones de euros y se espera que buena parte de ellos se financien con fondos europeos. La obra ya aparecía en los últimos presupuestos generales del Estado. Y es que recuerden que el plazo es muy claro, lo marca Europa a finales de 2015, esa pedazo de tubería enorme entre La Etap y todos los municipios debe estar culminada, la tercera conducción, porque ha peleado Carnicero por esta tubería. Sí, la verdad es que ya por fin lo vemos y se le notaba bastante contento cuando hablaba de que en esos viejos proyectos que ya han pasado, que ya no son papel y que ya están siendo realidad. Puede parecer un poco extraño que para esta obra se necesite hasta dividirlo en 3 tramos y que sean 3 empresas distintas, bueno, en este caso 2 empresas, pero bueno, 3 licitadores distintos los que se encargan de la redacción del proyecto, porque parece que bueno, que es colocar una tubería entre Movernando y Alcalá, pero bueno, técnicamente es algo más difícil que eso, porque es una zona con mucha población que también puede afectar a un futuro desarrollo urbanístico de estas ciudades. Entonces los ingenieros tienen que mirar mucho pues, por la protección medioambiental. Uno vive en Guadalajara, que lo ha dicho Carnicero. Incertidumbre y sí, estoy muy contento porque uno de los ingenieros jefe de esta empresa vive en Guadalajara. Pues vale. Pues bueno. Entonces, pues a ver si
esta asistencia técnica, esta redacción del proyecto, pues tarda lo menos posible y se cumplen los plazos. También porque Europa obliga y aprieta, y es una obra que va a ser costosa, que va a ser laboriosa de hacer, y bueno, pues hay que hacerla en apenas un par de años. Y recuerden además que al final la tendremos que pagar entre todos, porque al final las cosas son así sí o sí, habrá que repercutirla en el precio del agua, pero eso ya llegará cuando tenga que llegar. De momento no nos preocupemos por adelantado. Y de una buenísima noticia, como es esta adjudicación de la redacción del proyecto de la tercera conducción, a una, si no mala, pésima. Hoy ha habido nueva rueda de prensa de la plataforma del tren de Henares, la plataforma en defensa del ferrocarril del Alto Henares, el tren que va a Sigüenza. El tono se va mudando en ira. Tan es así que el presidente de la asociación, que es alcalde del Partido Popular en Espinosa, ha pedido la dimisión de un director general de la Junta de Comunidades. El caso es que ayer hubo reunión con el Ministerio de Fomento y tampoco se han aclarado definitivamente las cosas. Incertidumbre y enfado. Esas fueron las sensaciones que transmitieron los representantes de la plataforma del ferrocarril tras reunirse durante los últimos días con representantes de la Junta de Comunidades y el Ministerio de Fomento. Y todo a poco más de 2 semanas de que se recorten el número de trenes de la línea Madrid-Sigüenza. Al día de ayer no hay nada, como creo que al día de hoy ni al día de mañana. Debe estar la cosa tan mal, que no saben cómo meterle mano. No obstante, los miembros de la plataforma sí mostraron 2 actitudes muy diferentes según hablasen de un interlocutor u otro. Así, Pedro Rubio, presidente de la plataforma y alcalde del Partido Popular, exigió la dimisión del viceconsejero de Fomento tras la reunión celebrada el pasado jueves. Fue decepcionante y en un momento determinado dijo, bueno, como nos hemos enrocado aquí, yo levanto la sesión. Cogió el teléfono y se levantó y allí nos dejó. Es decir, yo todavía no entiendo cómo el número 2 de una consejería puede hablar con tanto desprecio de los ciudadanos de esta provincia referente al tema del transporte por ferrocarril. Yo lo que sí le diría a la consejera o a la propia presidenta, cuando lea o escuche o vea estas manifestaciones mías, es que ese hombre no debe de seguir ni un minuto más como viceconsejero. Ni un minuto más. Es decir, el coordinador de la plataforma lo que pide es que lo echen, si es posible hoy, mejor que mañana. Que lo echen. Porque si no, sacaremos una conclusión. Si el que o la que tiene poder no lo echa, es que el otro estaba hablando por boca de su propia jefa. Y eso sería, creo que, muy grave. Mucho más complacidos salieron los representantes de la plataforma de su visita al Ministerio de Fomento. Allí el subdirector general de Análisis e Innovación del Transporte Terrestre les aseguró que la última palabra la tendrá el Ministerio y no Renfe, así como su propósito de evitar el solapamiento de trenes. Dijo algo que a mí me tranquilizó, y es que la última palabra la tiene el Ministerio, no la tiene Renfe. Porque si la última palabra la tuviera Renfe, sería para echarnos a temblar. Así que a mí, desde luego, me dejó más tranquilo cuando dijo lo que vaya a ser, lo va a decidir el Ministerio. Y Renfe se va a dedicar a lo que tiene que hacer, y es preparar los gráficos de los maquinistas, las rotaciones del material y el interventor en ruta. Lo que pretenden en el ferrocarril es que no se solapen los trenes. Es decir, un tren de grandes líneas con uno de media distancia. Si se quita el tren de media distancia, al de grandes líneas le pondrán parada donde antes lo hacía el de grandes líneas. Es decir, para que no se solapen. Aquí tenemos el solapamiento de algunos trenes de media distancia. El Soriano, que podría solaparse con algún tren de los que creen ahora, entonces uno de ellos no circularía, evidentemente sería el que se fuera a crear, circularía el Soriano
y se efectuaría parada en todas las estaciones entre Sigüenza y Guadalajara. Por último, Rubio anunció una próxima reunión del plenario de la plataforma y apuntó que a título de su consistorio desarrollará un decreto declarando los 2 primeros trenes de la línea cuestionada de obligación de servicio público. Una medida que obligaría a las partes a negociar con los ayuntamientos y, de paso, ganar tiempo. Mucho que comentar, vamos a tratar de ser breves, pero vamos, a mí me deja la sangre fría la dureza con la que se ha expresado el presidente de la plataforma, ahora ya sí, a la tercera rueda de prensa, dando cera de la buena a alguien de su propio partido y con un diputado regional del PP sentado a su derecha, José Manuel Latre, el alcalde de Sigüenza. Han pedido sin ambajes que se carguen a un viceconsejero. Lo comentábamos la semana pasada, es verdad que había una postura un poco más beligerante por parte de los sindicatos y los partidos un poco más de izquierdas y una postura un poco más conservadora porque no se sabía muy bien lo que iba a pasar. Cuando ya has tenido reuniones con la Junta y con el Ministerio y ves que esa dejación, en mi opinión, dejación de funciones de que los propios responsables de la cosa no son capaces de decirte a la cara lo que va a pasar, cuando probablemente sí lo sepan, o si es verdad que no lo tienen claro, que te digan que no lo tienen claro, pero que algo va a haber, pues yo entiendo el cabreo que puede tener esta plataforma que ya tiene muchos meses de funcionamiento, que lleva mucho tiempo informando a la gente de lo que puede pasar y que están muy concienciados con la necesidad social de que se mantenga en la medida de lo posible pues esa línea tal y como está. Claro, pero es que si el portavoz fuera Julio García, que es del PSOE, o Dani, del PSOE, o Dani Jiménez, o hemos visto ahí a Atienza, de Izquierda Unida, o uno de los sindicalistas, pues puedes esperar esta virulencia. Pero estamos hablando de un alcalde del PP y sentado a su derecha un diputado regional del Partido Popular. Y lo que ha dicho el portavoz, el presidente y portavoz de la plataforma, es que si Cospedal no quita a ese viceconsejero de Transportes, es que está avalando lo que ha dicho y eso le parecería muy grave. Ojo. Tampoco entiendo la sorpresa del portavoz de la plataforma cuando Marta de la Calzada vino hace un par de semanas y dijo que ellos, que lo que quisiera hacer Renfe y el Ministerio, que a ellos les iba a dar igual, que le iban a aplaudir. Es un poco como el personaje que era, no, Saulo es el que se cae del caballo, ¿no? Pues sí, como Saulo que se cae del caballo, ha tenido que caerse del caballo para... Pero bueno, es cierto, lo que se refiere también es esa falta de respeto a los ciudadanos, o sea, esa manera de dejar con la palabra en la boca a alguien que ha venido, se ha desplazado a verte, ha tenido que hacer montones de llamadas telefónicas para poder concertar una cita contigo y simplemente porque no te gusta lo que te está diciendo te vas. Yo entiendo que se queje de esa falta de respeto y yo creo que también alguien que está en un cargo público, cuando un ciudadano lo reclama, que al final ellos están al servicio del ciudadano, debe ser lo más comprensivo posible. No digo que justificarlo todo o cambiar todas las posibles, pero por lo menos que mínimo que debatirlo de una forma razonada y no simplemente coger el portante y marchar. Y sobre todo en estas cosas hay que vestirse por los pies. Si el gobierno central y el gobierno regional lo apoya, han decidido que hay que cortar, que eliminar trenes, que digan de una vez cuáles y que justifiquen por qué. Y que se enfrenten a lo que se tengan que enfrentar. Lo que no se puede seguir es con este mareo y con este mareo y con no te lo digo y con ya veremos y con no lo sé. Digan ustedes de una vez cuántos trenes quieren quitar y siéntense a negociar cuáles sí, cuáles no, qué se puede solventar y cómo lo podemos arreglar, pero con la verdad por delante. Antes de irnos a publicidad, un último tema, no por anunciado deja de ser noticia. Finalmente, tal y como habían dicho los ecologistas, Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de reposición contra el permiso que dio el Ministerio de Industria para eso del fracking en el norte de la provincia. Tal y como habían anticipado, la organización Ecologistas en Acción de Guadalajara presentó finalmente este lunes un recurso ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo contra el permiso otorgado a la empresa Frontera Energy Corporation para iniciar una nueva investigación sobre un proyecto de extracción de gas mediante la técnica del fracking en el norte de la provincia, en la zona de la frontera con Soria. Ecologistas basa su recurso contra el denominado Proyecto Cronos, en el que entienden que debería de haberse sometido a evaluación de impacto ambiental, algo que aún no ha ocurrido y que según el Ministerio solo es preceptivo en caso de que la iniciativa supere la fase de investigación para iniciar la explotación. Dicen los ecologistas que faltan informes que aseguren una adecuada valoración de los intereses en conflictos, que hay serios indicios de impactos ambientales no considerados en la decisión, que se han vulnerado el principio de precaución en materia ambiental y que el proyecto afecta a varios espacios de la Red Natura 2000 que hacen que el permiso otorgado el pasado 26 de abril vulnere el ordenamiento jurídico vigente.
También denuncian que se habrían vulnerado las competencias municipales dado que no se ha consultado a los ayuntamientos afectados y que se vulnera la protección del dominio público hidráulico al no haberse consultado tampoco con las confederaciones de cuencas afectadas. Hay que recordar que este proyecto de fractura hidráulica o fracking afecta a casi 100.000 hectáreas de las provincias de Soria y Guadalajara, con 17.500 hectáreas en términos municipales, como Alcolea del Pinar, Luzaga, Luzón, Bujarrabal y Maranchón. Pues ya ven, el proyecto antifracking, la gente antifracking, que ya tiene un recurso de reposición puesto. Por cierto, quería comentarles que lo comentamos que la semana pasada, el viernes creo que fue, se presentó por fin algo que también se había anunciado, la plataforma contra el fracking en la provincia, que está conformada por 5 de los ayuntamientos de la zona, Ecologistas en Acción, la asociación Queremos Futuro, que es esa asociación de municipios y de gentes de la comarca del Ducado de Medinaceli, que se creó cuando el incendio del año 2005, los sindicatos de clase, PSOE e Izquierda Unida. Ya llevan recogidas 8.000 firmas contra el proyecto de fracking, 8.000 el viernes pasado, a estas alturas igual ya están por las 9.000 o las 10.000, y bueno, siguen trabajando por parar este proceso. Y hasta aquí la primera parte, Borja. ¿Algo que decir de este asunto? Pues nada, simplemente que la reclamación de los ecologistas tiene su razón de ser en el momento en que para ciertas cosas que se exige un estudio de impacto ambiental y sin embargo en este caso no. O sea, primero dinos si eso puede ser dañino para el medio ambiente y luego ya dejas hacerlo, ya sea en su fase de experimental o en su fase de explotación, pero será igual de dañino en su fase experimental que en su fase de explotación. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de este 19 horas, unos minutitos de publicidad y a la vuelta hablamos de ese proyecto que ha puesto en marcha o que quiere poner en marcha la Junta de Comunidades, que se llama Abriendo Caminos y que básicamente consiste en poner clases de recuperación de lengua y matemáticas a los alumnos de cuarto de la ESO en el mes de julio. Todos los sindicatos se han puesto en contra y prácticamente la unanimidad de los institutos de la provincia. Precisamente con la presidenta de los directores de instituto vamos a hablar para que nos explique por qué le parece tan mal este proyecto de la Junta hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta y como les decía antes vamos a hablar de ese programa educativo que se llama Abriendo Caminos, que ha presentado la Junta de Comunidades y que básicamente consiste en una oferta para alumnos de cuarto de la ESO de clases de refuerzo de inglés y matemáticas en este mes de julio. El caso es que se han opuesto todos los sindicatos, UGT, Comisiones, STES, AMPE, CESIF, al proyecto de la Junta de Comunidades, y en Guadalajara las consultas a los institutos han dado un dato estremecedor, y es que de los 26 institutos creo que hay en la provincia, 25 han dicho que no les interesa el programa. El caso es que ayer recibimos los medios de comunicación una nota de prensa de la Asociación de Directivos de Institutos, que preside nuestra invitada en esta segunda parte de 19 horas, que se llama Rosario Miguel, es su presidenta, que ponía a caer de un burro el programa en cuestión. Y bueno, pues les hemos invitado para que nos desmenucen un poco todas estas pegas que le ven al programa. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Lo primero que le quería decir, la Junta lleva días diciendo que todo este movimiento en contra del programa es cosa del PSOE, de los sindicatos de izquierda y de a lo mejor unos profesores resentidos con los recortes y con los problemas que ha habido a lo largo de los últimos 2 años, que se están ustedes vengando de la Junta por esos recortes y que quienes los van a pagar son los chavales. Hombre, a mí me parecen unos argumentos... Los ha dado, no me los estoy inventando. De muy poca calidad y muy poco democráticos, porque si a los centros, a los claustros de profesores se les ha ofertado un programa y mayoritariamente los centros hemos dicho que no, lo suyo creo que sería que nos hubieran preguntado por qué, cuál era nuestra propuesta, pero el día 3 de junio se nos presenta este programa, el día 4 sale en el diario oficial, y es un programa, una convocatoria que ha sido rechazada mayoritariamente, no porque ningún sindicato nos lo haya dicho, no porque estemos detrás de ningún partido, no por una revancha, sino porque entendemos que no es un programa nada adecuado a las necesidades de nuestros chicos.
nuestra asociación, la Asociación de Directivos de Guadalajara, en la asamblea que tuvimos ayer, entendimos que era conveniente precisamente puntualizar todos estos aspectos, porque los claustros, y en concreto los directivos de los centros, entendemos que no es la mejor forma, ni mucho menos, de ayudar al alumnado ni de prevenir el abandono escolar. El dato es correcto, ¿no? Solo un instituto Solo ha un dicho sí, instituto. creo que el Instituto de Sigüenza. Según nuestros datos... Y los otros veintitantos han dicho no. Han dicho no, y además de una forma mayoritaria, por los datos que conocemos. En los claustros ha sido una respuesta unánime, cosa que no obtienen los sindicatos normalmente. En este caso no ha sido los sindicatos, somos los profesores los que hemos dicho que no por nuestras propias razones. El sindicato mayoritario, que es AMPE, que no es precisamente uno de los sindicatos de izquierdas, también se ha manifestado en contra, y CESIF también. Pero es que no nos hemos llevado por las razones que han dado los sindicatos. De hecho, yo creo que hubo centros, claustros de profesores, que votaron mucho antes de que los sindicatos hicieran pública su postura. Hay razones técnicas, profesionales, pedagógicas, que nos hacen entender que este no es un programa adecuado para ayudar al alumnado, que entendemos que se necesitan muchas ayudas, desde luego, pero no de esta forma. Vamos a ello, vamos a esas razones. Dicen de entrada que es una salva de cohetería este programa y que lo que hay que hacer es refuerzos no en julio, sino durante todo el año. Si en la orden en la que se convoca este programa se dice que lo que se pretende es prevenir el abandono escolar, cuando están terminando los alumnos cuarto de la ESO me parece, y nos parece desde la asociación, absolutamente contradictorio e inútil. El abandono escolar hay que irlo trabajando, hay que ir poniendo medidas de prevención durante toda la secundaria obligatoria, durante todo el curso. Si a los alumnos que van fracasando, si queremos fijarnos en los alumnos de cuarto de la ESO, se establece un programa de acompañamiento, que tenemos programas así en los centros, pero un programa específico para reforzar estos contenidos durante el curso, desde el mes de enero, mejor desde el mes de octubre, a los alumnos que nosotros vemos que no van a poder titular, habría sido mucho más efectivo. Trabajando en coordinación, el profesorado que por las tardes los pudiera apoyar, con el profesorado que por las mañanas estamos impartiendo clase a los alumnos. Con una coordinación, con unas pautas concretas, seguro que habíamos obtenido resultados muy beneficiosos. Luego lo tachan de discriminatorio. Dicen que es discriminatorio porque deja fuera a aquellos alumnos que les hayan quedado más de 3. Sí. Esto es para, como máximo, al que le hayan quedado máximo 3 asignaturas, y una de ellas obviamente tiene que ser lengua o matemáticas, y tienen que tener un 3 como mínima calificación. ¿De verdad es discriminatorio? Pues sí es discriminatorio, porque parece hecho sin mucho conocimiento del tipo de alumnado que hay en los centros, de cuál es la situación de los centros. Este programa podría atender, por lo que ayer en la asamblea poníamos en común entre los distintos directivos, podría atender a un 10%, como mucho a un 20% en algún caso del alumnado que suspende y que tiene en septiembre que presentarse a la prueba extraordinaria. No atiende las necesidades de los alumnos. Atender solamente lengua y matemáticas es absolutamente restrictivo. Y alumnado... ¿Por qué? ¿Pero por qué es restrictivo? Mucha gente, muchos padres, entendemos que lengua y matemáticas son los dos pilares de la educación. Sí, pero esos pilares hay que reforzarlos desde el principio. Si vemos las estadísticas que tenemos en los centros de cuáles son las materias que los alumnos suspenden, es verdad que lengua y matemáticas están entre ellas, pero en cuarto de la ESO están física y química, inglés, quizá ciencias sociales. Hay otras materias que los alumnos suspenden masivamente y a los que este programa no ayuda. Reforzar únicamente lengua y matemáticas no resuelve el problema de los chicos. No termine. Se podría haber pensado, yo creo que si este programa se hubiera hecho en colaboración con los centros, pidiéndonos opinión, pidiendo una oferta que podríamos sacar los centros, a lo mejor sí que habíamos podido ayudar a los alumnos. ¿Usted cree que la idea se le podría dar una pensada, dar una vuelta y hacer algo útil? Yo creo que se podría dar muchas vueltas, y que es verdad que hay que ayudar a los chicos en todas las etapas, y al final de la etapa, desde luego que hay que hacerlo. Pero no solamente centrarlo en dos materias. Me gustaría que alguno de vosotros os pasaseis durante el mes de julio por un instituto y estuvierais 2 horas y media en un aula. Eso es un horno. Bueno, sí, pero toda la vida han suspendido los chavales, y toda la vida se les ha llevado una academia en verano y no se han muerto. Pero 5 horas de clase durante el mes de julio, 2 horas y media de lengua y 2 horas y media de matemáticas... Pues será de 8 a 10 o de 8 a 10 y media, que tampoco pega mucho el sol y ya está, no sé. ¿De verdad que eso es un problema, que no haya aire acondicionado? No solamente es que no haya aire acondicionado, es que pedagógicamente para un alumno estar 2 horas y media de estas edades, de las edades que estamos hablando, alumnos que han fracasado porque a lo mejor tampoco su hábito de trabajo es lo más adecuado, por sus condiciones, por lo que sea, 2 horas y media de una materia no es francamente muy soportable para los chicos. Se podrían haber hecho otras propuestas, y nosotros estamos dispuestos a hablar y a plantear otras alternativas,
pero nos parece que es una medida que se ha hecho de forma apresurada y de verdad sin atender a las necesidades de los chicos. Ya, pero como tanto como para decir que no, yo entiendo todos sus reparos, entiendo esto debería ser así, esto debería ser así, tendría que haber más asignaturas, tendría que admitirse alumnos que le hayan quedado más de 3, entiendo todos sus reparos, pero no termino de entender que aún así digan que no. Bueno, será mejor que nada. Bueno, nosotros creemos que poner una medida, venderla o plantearla como una solución a un problema y que esa medida no sea la solución, no es lo adecuado. Decir que sí a esa medida sería apoyarla como una solución a la situación que tenemos, y no lo es. Insisto, que esto podría atender a un 10% como mucho del alumnado que va a tener que presentarse a la prueba de septiembre. Luego hay otro tipo de alumnos a los que no podría atender, alumnos que están en localidades que tienen transporte escolar. Eso es otro de los argumentos que le quería preguntar. Eso sí que parece bastante evidente, que la zona rural queda completamente desatendida de este programa. Todas aquellas localidades que tienen transporte escolar quedan desatendidas. Aquellas localidades en las que hay un solo centro tendrían mucha dificultad para ponerlo en marcha, porque a lo mejor en los centros no cumplimos, ninguno de los centros de los que hemos consultado, que son la mayoría, tiene el mínimo que establece la convocatoria de 12 alumnos para poner en marcha ese programa, porque, repito, es que no hay alumnado que cumpla estas condiciones. Hay otro tipo de alumnado al que hay que ayudar. Entonces se podría plantear que en una localidad como Guadalajara, con varios centros, o una localidad como Azuqueca, con varios centros, se pusiera un programa que atendiera alumnos de un centro, de otro, y que les pudieran allí dar el refuerzo. Hacer en un centro una especie de academia con todas las asignaturas para que todos los de Azuqueca acudieran a ese mismo centro de refuerzo o algo así. Todos los de Guadalajara podrían acudir, pero ¿qué pasa con los centros de Mondéjar, Pastrana, Cifuentes, Brihuega? Sigo con la lista donde solo hay un solo centro. Aquí no hay 12 alumnos que puedan ir, 12 alumnos que estén en el mes de julio, que tengan transporte escolar, que tengan medios para ir. Entonces vemos que discrimina a una parte muy importante de toda la zona. Borja. Me preguntaba yo, después del rechazo de los sindicatos, después del rechazo de los que trabajan con los alumnos, supongo que en otras provincias también habrá pasado algo parecido, también con los directivos de los centros. Nadie se ha puesto dentro de los servicios de educación en contacto ni con los sindicatos ni con nadie para ver cómo se puede vertebrar esto de otra manera que pueda ser más útil, o a qué se deben todos estos reparos. Yo con los sindicatos no conozco las relaciones que hay o que se ha hablado o no se ha hablado. Conozco con los directivos, con los centros. No ha habido ninguna pregunta de decir ¿por qué es esto? ¿Qué pensáis? No. ¿Le ha llamado a la coordinadora de educación, por ejemplo? No. ¿Le ha pegado un telefonazo? Imagino que se conocen, que... No nos han preguntado por qué eran esta negativa tan tremenda. La Junta parece que se molestó y se revolvió un poquito la semana pasada y dijo que, bueno, que si no querían ustedes lo harían con los colegios concertados. Al final acabaremos viendo cómo los recursos públicos que podían haber utilizado ustedes los van a utilizar los colegios concertados, que seguro que no se andan con tantos remilgos. Yo también he oído decir a algún representante de los colegios concertados que tampoco tenían alumnos de estas características. No lo sé. No sé si los tienen o no. Si ahora han sacado una nueva convocatoria, se publicó la semana pasada diciendo que se oferta a los colegios concertados y que la Junta establecerá unos centros públicos o unos centros de referencia para aquellos que lo puedan solicitar, pero no sabemos en qué condiciones ni cómo se puede hacer. Oiga, la Junta también ha dicho una cosa que me parece un argumento de peso. Ustedes pues, han utilizado sus criterios pedagógicos, profesionales, y son muy respetables, yo no los voy a poner en duda, pero a lo mejor no han pensado en lo que piensan y quieren los padres, que también son importantes. A lo mejor hay muchos padres que hubieran dicho, yo sí quiero este programa. No lo sé, con nosotros no se ha puesto en contacto ningún padre. ¿Y ustedes se han puesto en contacto con las asociaciones de padres? ¿Les han preguntado? Nosotros lo que hemos hecho ha sido transmitir la información a las asociaciones de padres y que yo conozca no ha habido ningún tipo de respuesta. A lo mejor hay respuestas individuales de algún padre preguntando por ello, pero como la Junta lo primero que hizo fue plantearnos esta posibilidad a los claustros, con criterios pedagógicos, organizativos, los claustros han decidido. Y yo entiendo que cuando se hace una pregunta a alguien, pues tienes que esperar que la respuesta sea sí o que sea no. En este caso ha sido no, y entiendo que nos deberían preguntar eso. ¿Por qué? Nosotros hemos pensado en los padres y sobre todo hemos pensado en algo muy importante, que son los alumnos. Claro que todos, al actuar como funcionarios, como profesores, estoy convencida de que el 100% del profesorado, cuando ha votado en conciencia, pensando lo que es más favorable para el alumnado. Pero la respuesta ha sido esa, y no creo que a nadie se le haya pasado por la cabeza
el no pensar en sus alumnos. Otra acusación que les hacen es que no han pensado en sus compañeros interinos que se han quedado en paro con los despidos y que, bueno, hubieran tenido un contrato de trabajo. Sí, nosotros sí pensamos en nuestros compañeros interinos a los que hemos visto salir de nuestros centros con gran tristeza. Pensamos en que sería muy bueno que los contrataran y volver a tener las ratios de alumnos que antes teníamos, el número de profesores que antes teníamos. Los profesores de apoyo, Los profesores de apoyo, los programas de acompañamiento en horario de tarde que fueran desempeñados por estos profesores interinos. Pero al final creo que las razones que han pesado, y hablo generalizando todas las opiniones que he oído, lo que ha pesado más es un criterio fundamentalmente pedagógico y creo que desde los directivos también un criterio organizativo de los centros, porque esta convocatoria de alguna forma impide la organización que nosotros teníamos en el mes de septiembre. El mes de septiembre es un mes muy complicado, donde en muy pocos días tenemos que hacer muy pocas cosas, y con esta convocatoria se nos establecía un día de exámenes obligatoriamente, el día 6 de septiembre, que es el día que ya empieza la matriculación. La matriculación de los alumnos tiene que ser el próximo curso entre el 6 y el 9 de septiembre. El 6 es viernes, el 9 es lunes. Sí, que les trastocaba el programa. No. También se han quejado de eso, de que al que haga el curso les dieran medio punto más. Dicen que eso es una injerencia en su evaluación, ¿no? No es que sea una injerencia, es que no concuerda, no tiene ninguna coherencia con nuestras líneas pedagógicas. A nuestros alumnos los vamos evaluando con evaluación continua durante todo el curso. Entonces, por supuesto, respeto, evidentemente, y lo respetamos todos, al profesor que fuera a desarrollar este programa y que con su informe, seguro que hacía un informe muy razonado y valorando muy bien el trabajo de los alumnos. Pero es que no concuerda con los criterios de evaluación que nosotros tenemos establecidos. Nosotros hacemos una programación didáctica en el mes de septiembre que vamos desarrollando durante todo el año. Establecemos criterios de evaluación. Sumarle 0,5 al alumno que asiste a este programa nos parecía un tanto descabellado. En fin, estamos fuera de hora. Respóndame con un sí o no. ¿Le parece una ocurrencia el programa este? Me parece hecho desde lejos de las aulas. Muy bien, pues muchas gracias, Rosario, muchas gracias, Charo, por haber atendido esta llamada de 19 horas. Gracias por habernos permitido a la Asociación de Directivos dar nuestra opinión, porque entendemos que es importante que la opinión pública conozca también la opinión de los profesionales. Para eso estamos. Y a ti también, Borja, muchas gracias por haberme ayudado hoy y a lo largo de este año y 4 meses en los que ha sido un auténtico placer tenerte como analista. Por primera vez en todo este año y medio no diré eso de el martes que viene vuelvo. Bueno, el martes que viene tú y yo nos tomamos algo por ahí, ya está. Y a ustedes, pues nada, hasta mañana, que todavía seguimos aquí. Pasen muy buena tarde. Ya saben, esto es 19 horas.